tus ojos. Saludo especial para cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí. Gracias por compartir con nosotros un momentito. Gracias por aceptar la invitación que hacemos. Gracias por abrir espacios para que nosotros podamos compartir con ustedes temas que son muy importantes. Mauricio, el hijo de una amiga, siempre había sido tremendo. Incluso cuando iba a parvulario, él revolvía toda la casa como si fuera un torbellino. Gritaba, se metía en peleas con sus compañeros, se subía a todas partes. Ningún juguete ni actividad captaban su interés durante más de pocos minutos seguidos. Se despistaba a menudo y actuaba de forma impulsiva, como si no fuera consciente de los peligros que tiene el tráfico en la calle o el centro comercial. Educar a Mauricio era simplemente agotador. Pero algún día ella fue al psicólogo y le hablaron del TDAH, ¿verdad? El trastorno de déficit de atención. Por eso, hoy hemos invitado a la doctora clínica Margarita Ahumada para conversar del tema. Ok, padre. ¿Gusta en saludarte? El gusto es mío. Todo lo bueno. Mauricio podría ser alguien diagnosticado, de hecho lo fue, con el trastorno de déficit de atención. Bueno, en realidad casos como el de Mauricio son muchísimos. Hoy en día el trastorno de déficit de atención e hiperactividad es una condición que está afectando mucho a niños y a niñas. En consulta es muy común escuchar este tipo de casos y en los colegios es totalmente frecuente este tipo de conductas en los niños. Es una condición que se caracteriza por una alteración en la conducta, pues más que todo en la incapacidad para controlar sus impulsos. También tiene mucho que ver con toda esa parte de no saber, no medir el peligro, de no mantener la atención centrada por tiempos prolongados y muchos otros tipos de cosas que requieren de una evaluación clínica. A mí una de las cosas que me viene preocupando, doctora, es que me encuentro con que la gente diagnostica sin ustedes. Ok, ese es La gente pelada, ese pelado hiperactivo y le zampan un rótulo y se quedó así, ¿ah? Total. Es un tema muy importante y estoy totalmente de acuerdo con usted, padre, porque es una palabra que se ha vuelto popular. No, mi hijo es hiperactivo. De hecho, los mismos profesores a veces lo dicen sin tener de pronto el fundamento. Los padres llegan a consulta y ya dicen, doctora, yo estoy aquí porque es que mi hijo es hiperactivo. De hecho, a veces ni siquiera pronuncian bien la palabra. Imperactivo. No, mi hijo es imperativo. Error. A ver, vamos a aprender a pronunciarlo. Es hiperactivo. Y no es una condición que se pueda decir a simple vista. Requiere de una evaluación completa por un equipo interdisciplinar que está conformado por psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatras e incluso en algunas ocasiones el neuropediatra. Qué importante. Ojo con eso, se los he venido diciendo. No rotulemos a las personas, no diagnostiquemos a las personas sin que el profesional lo haga. Mire que acá ella nos acaba de decir que para decir que alguien es hiperactivo necesitamos todo un equipo interdisciplinar que evalúe, que analice y que pueda diagnosticar. Una cosa es ser una persona inquieta. Total. Yo fui un niño inquieto. Sí, no creo que sea difícil de decir. No, y soy un niño inquieto, pero no fui un niño hiperactivo. Es decir, es otra cosa, ¿verdad? Total. Además, la gente no sabe lo que es realmente un niño hiperactivo. Sí, las deficiencias y las dificultades que un niño hiperactivo tiene. En algunos casos tú sabes que tienen que hasta medicarlos y hay una cantidad de situaciones más. Entonces, por favor, no juguemos con eso. No juguemos con eso de andar rotulando. Pero es que ahora no solo es con los niños. Ahora le damos bipolar a cualquiera. Sí, ahora andamos en el viaje de la bipolaridad. Tú eres bipolar. ¿A qué vas a hacer y sabes tú qué es esa vaina ahí? Es un tema de mucho cuidado porque estamos lanzando expresiones que no son pues de acuerdo a la realidad. Bueno, empezamos por una parte que tiene que ver también mucho que la hiperactividad tiene 3 síntomas básicos. Tres síntomas básicos. Sí, Miremos los síntomas, a ver. O sea, no solamente hablamos de que hay hiperactividad, hablamos de que hay un tipo que es inatento, de que hay un tipo que es hiperactivo e impulsivo. Entonces, estos 3 síntomas básicos tienen mucho que ver con la observación que hace el padre de familia de la conducta que está presentando pues su niño en casa. ¿Y las tres se dan conjuntos? No.
Pueden darse combinados síntomas de uno y síntomas del otro. Hiperactividad, me imagino que esa hiper es súper... Un aumento de la actividad motora, básicamente. La hiperactividad hace referencia precisamente a cuando el niño no es capaz de controlar sus impulsos, cuando el niño interrumpe con frecuencia conversaciones de adultos, no respeta límites, parece que tuviera un motor que no se le acabara la batería. Son niños extremadamente inquietos, terminan muy rápido sus actividades, no respetan los límites, interrumpen las conversaciones de los adultos y también en muchas ocasiones no miden el peligro, pero es esa incapacidad que tienen ellos de controlarse, no tienen la capacidad de autorregularse y son muchas veces tildados de insoportables, de niños que no son más fáciles de manejar. Entonces, entra también una parte aquí muy interesante, y es que son niños que tienden mucho a ser señalados y por tal tienen muy baja autoestima, tienen un bajo autoconcepto y también un rendimiento académico deficiente, porque obviamente esto afecta su rendimiento académico y también su interacción a nivel social, familiar y personal. ¿Los inatentos? Los inatentos, bueno, los inatentos son más difíciles de diagnosticar, precisamente por eso, porque es muy fácil ver cuando un niño es inquieto, es molestoso, está todo el tiempo haciendo actividad. Pero entonces el niño que está quietecito, entonces ese es Dios, ese es, wow, qué chévere, mi hijo se porta divino, en el colegio no me ponen quejas, es súper obediente, no molesta, es calladito. Entonces ahí es donde realmente es más difícil el diagnóstico, sobre todo porque no son llevados a consulta. Y ellos van pasando de un grado a otro y no son identificados estas características en ellos. ¿Por qué? Porque son niños que son muy callados y tienen una característica, y es que se distraen con facilidad. Son los típicos que pasó una mosca y ya se les olvidó por dónde iba la clase. No prestan atención a los detalles, son muy lentos, se cansan muy fácilmente, no prestan atención a los detalles de las tareas, olvidan sus actividades y tienen muchas dificultades para llevar una organización, para planificar sus actividades de la vida diaria. Difícil porque se pueden confundir con malos estudiantes, se pueden confundir con niños que no tienen capacidades, es decir, no es tan fácil ese diagnóstico. Es muy difícil y lo que usted comenta pues es también muy pertinente. Se confunden con niños que tienen alguna dificultad de tipo cognitivo. Entonces por eso se aplican unas pruebas que están especializadas para este tipo de trastornos. Muy bien. Voy a hacer el corte a comerciales. Estoy hablando con la doctora Margarita Ahumada, psicóloga clínica, y estamos hablando de un tema importante: trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Ya regreso. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. El tercer síntoma, Margarita, que me planteaste fue el de la impulsividad. La impulsividad. Pues la impulsividad hace parte de la hiperactividad e impulsividad. Son esos niños que no tienen la capacidad de esperar turnos. Ajá. Entonces son niños que no respetan las normas de un juego, por ejemplo, y esto le trae muchos problemas en su interacción con compañeros de clase o en lugares públicos, porque no son capaces de esperar que les atiendan, sino que quieren todo de manera inmediata. Aparte, no piensan antes de actuar. Actúan de manera impulsiva, no miden la consecuencia de lo que van a hacer. Entonces, esta es una parte muy crítica a nivel clínico, porque son niños que cometen muchos errores y por cometer este tipo de errores son castigados, son sancionados, son rotulados de manera negativa. Entonces son siempre como rechazados, como aislados, como ese niño insoportable, como ese niño que nadie se lo aguanta. Es una condición muy difícil, sobre todo para los padres de familia. Ellos se encuentran muy desesperados cuando tienen este tipo de niños, porque no saben cómo actuar frente a este tipo de conductas, y como no saben cómo actuar, se dejan llevar de sus propias emociones y terminan cometiendo pues también errores en el manejo pues
a estos niños. ¿Qué sucede si esos niños no son diagnosticados, no son tratados? ¿Cómo se desarrollan hacia el lado adulto? Es decir, ¿cómo son de adultos estos niños con estos síntomas o con este trastorno si no son tratados, si no son diagnosticados? Bueno, estos síntomas se presentan antes de los 7 años. Los niños desde los 2, 3 años ya están mostrando como unos síntomas de alerta que nos pueden estar indicando que está presente la patología. Por eso en consulta vemos que niños llegan desde los 4 o 5 años a consulta, pero es solo hasta la edad de 7 años que pueden ser diagnosticados como tal con este trastorno. El tratamiento es más eficaz cuando comienza de manera temprana. Si no se comienza de manera temprana, el trastorno tiene comorbilidad con otras patologías, que son trastorno disocial, trastorno de la conducta. Entonces esto quiere decir que son niños que están vulnerables a en la adolescencia presentar conductas delictivas, conductas disociales que vayan en contra de la normatividad. Aparte también son niños que están vulnerables a problemas afectivos, a problemas de baja autoestima, a problemas de la personalidad, pues van creciendo como con muchas deficiencias en toda esta área personal. Qué importante es eso, porque es que muchas personas que hoy son unos delincuentes o que hoy son personas antisociales, que hoy son personas que tienen unas relaciones tan conflictivas con su entorno, con las personas que están a su alrededor, hombre, han sido niños que han pasado por unos procesos de patología que no han sido bien tratados. No han sido bien tratados o no han sido identificados a tiempo. Han sido ignorados o no han sido remitidos al personal idóneo para trabajar este tipo de patologías. Oye, ¿cuáles pueden ser las causas de esos trastornos? Bueno, importante la pregunta. Las causas están en estudio y hasta el momento la literatura nos dice que apuntan a que la mayoría de casos se da a nivel biológico. Herencia, sí. También hay estudios que tienen que ver con dificultades a nivel postnatal. Madres que en el proceso de gestación consumen alcohol, consumen tabaco o sustancias psicoactivas, niños que al nacer presentan un bajo peso o también hipoxia. Y también entre las posibles causas, últimamente se está hablando mucho de las neuroimágenes. Las neuroimágenes han desarrollado estudios donde comparan el lóbulo frontal de un niño con TDAH, pues de muchos niños con TDAH, y se han encontrado características similares a pacientes adultos que tienen daño en el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el que se encarga de regular en lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas y la memoria de trabajo. Y tiene mucha lógica porque todos los niños que presentan este tipo de trastorno tienen muchas dificultades en su función ejecutiva, que es la encargada de la planificación, de la organización, de la capacidad de espera, de la autorregulación de la conducta. Entonces es una teoría que ha tomado mucha fuerza. ¿Qué tratamiento se sigue con ellos? Bueno, el tratamiento indicado es dependiendo pues de la severidad del caso. Claro. Entonces hay tratamientos farmacológicos, ya eso es encargado de la parte pues, de psiquiatría infantil. A nivel de psicología manejamos el modelo cognitivo-conductual, que es el que se encarga de proveer a los padres la psicoeducación, porque es un trabajo que es en conjunto con la familia y los docentes. Entonces lo ideal es capacitar al padre, ofrecerle las herramientas para que él pueda manejar las conductas que son inadecuadas, también darle la capacitación a los docentes para que ellos también puedan desde el ambiente escolar favorecer las conductas adecuadas en los niños, y a través de programas cognitivo-conductual, que son estrategias de modificación de conducta, y también a nivel cognitivo lo que tiene que ver con trabajarles a ellos la autorregulación, la capacidad de pensar en las consecuencias y todo este tipo de cosas asociadas a la patología. Es muy importante también, se está trabajando lo que tiene que ver con la estimulación neurocognitiva. La estimulación neurocognitiva hace referencia a potencializar en ellos las capacidades que tienen, porque son niños que, como son muy rápidos, en el caso de los hiperactivos, desarrollan muchas habilidades y pueden hacer múltiples tareas. Y en el caso de los inatentos, fortalecer esa parte y ayudarlos a que sus tiempos de atención sean más prolongados. Qué bien. Nosotros como padres, ¿qué podemos hacer? Bueno, como en esa psicoeducación de la que hablaste ahorita?
Bueno, como padres, el papel más importante es entender algo, Ajá. que no tienen frente a ustedes un niño problema, como es catalogado en todos los contextos donde este niño interactúa. Tienen con ustedes a un niño con problemas, que es diferente. Un niño con problemas que está pidiendo a gritos ayuda, que está diciendo no puedo controlarme, no sé qué me pasa, no quisiera actuar así, quisiera ser como los demás quieren que yo sea, pero no puedo. Entonces el papel de los padres totalmente es fundamental, sobre todo en ofrecerles a ellos ese acompañamiento y mucho amor, amor y paciencia, porque son comportamientos bastante difíciles y que llegan a ser bastante disruptivos si no son manejados de manera apropiada. ¿Se puede ser duro con ellos? Bueno, con ellos hay que hablarles muy claro, hay que ser fuertes, hay que tener carácter, hay que manejar lo que tiene que ver con las pautas de crianza adecuadas. Hay que manejarles los límites, hay que manejarles los tiempos, hay que manejarles un cronograma, hay que ser muy organizados con ellos porque ellos precisamente tienen esa dificultad. Entonces hay que establecerles tareas en casa, hay que establecerles un horario de actividades. Son niños que tienen que dedicarse a varias actividades para que inviertan su tiempo y esto también les ayude a neutralizar todo ese tipo pues, de energía de más que tienen en su organismo. Pero sobre todo el amor, la entrega a ellos y sobre todo que ellos sientan que a pesar de su condición son igualmente queridos y aceptados, tanto por sus padres como por sus docentes, quienes también cumplen un papel importante. ¿El deporte es importante para ellos? El deporte es lo indicado en el tratamiento pues para canalizar toda esa energía que ellos tienen, para que ellos desborden todo ese motor, esas ganas de hacer algo. Entonces el deporte es muy bueno para ellos, la natación, el fútbol, en fin, lo que sea de interés para el niño. ¿Las mascotas, por ejemplo? Las mascotas también cumplen un papel muy importante. De hecho, las mascotas están siendo utilizadas a nivel terapéutico para la intervención de varias patologías. En el caso del TDAH, le permite al niño adquirir responsabilidad, estar pendiente de sus actividades y también de las de la mascota. Por ejemplo, a qué hora tiene que darle la comida, a qué hora tiene que sacarlo al parque, a qué hora tiene que jugar con él. Entonces, las mascotas es una buena estrategia para usar en casa. ¿Hay alguna relación entre hiperactividad y esto que Gardner llamó inteligencias múltiples? Bueno, lo que pasa, pues las inteligencias múltiples tienen mucho que ver con la capacidad del individuo para desarrollar una habilidad. Estos niños hiperactivos son muy pilosos, son muy inteligentes. Hay unos que tienen un CI muy alto y van algunos bien académicamente. La relación que existe es en cómo le potencializamos a ellos esa habilidad, cómo utilizamos ese trastorno para favorecerlo. De hecho, hay muchos adultos eficientes con TDAH, son excelentes trabajadores, trabajan, rinden. Entonces, ¿por qué? Porque han aprovechado ese trastorno para su beneficio. Para desarrollar otras capacidades también. Es correcto. Qué bueno. Eso es importante. Insisto en lo que le dijiste para los papás. Amor, paciencia, comprensión y entender que no es un niño problema. Es un niño que tiene problemas. Porque cuando uno es un niño problema, no puede dejarlo de ser. Porque el no ser no es posible, ¿verdad? Dice así la filosofía aristotélica. Pero en cambio, cuando uno tiene algo, puede no tenerlo. Es correcto. Entonces, un niño de esto puede ser tratado y puede alcanzar a ser una persona realmente útil para la sociedad y una persona que se desarrolle muy bien, ¿verdad? Puede ser una persona con altas capacidades, con un nivel de funcionamiento alto y con muchas habilidades. ¿Has tenido casos de personas de niños que han salido adelante? Conozco casos de adultos con antecedentes de TDAH, excelentes profesionales, bien manejados, bien regulados. Entonces eso me lleva como que el horizonte hacia dónde van estos niños. Una cosa importante aquí es que los papás estén atentos, ¿no? Y que no les dé miedo enfrentarse a la realidad. Porque muchos papás saben que algo está pasando, pero les da miedo recibir el diagnóstico. Les da miedo encontrarse con que su niño tiene una dificultad. Total, es importante buscar ayuda oportunamente. Como les dije anteriormente, en la medida en que el niño se ha llevado de forma rápida a ser tratado, pues su progreso va a ser más favorable.
Además de eso, porque esos niños terminan con problemas de relaciones, con problemas de rechazo, porque un peladito hiperactivo, en sentido de verdad, no es fácil. Si a uno lo visita una mamá con su hijo hiperactivo un miércoles y se sube y te tumba el cuadro y el cuadro lo acabas tú de traer de Rusia y él tumbó el cuadro el miércoles y... Son niños que tienden mucho al rechazo, Claro, entonces claro. es una condición que ahí está en juego su parte emocional, entonces mucho cuidado con este tipo pues, de niños. Porque se le hace más daño. Se le hace más daño porque son rechazados en todas las áreas, en el colegio no se lo soportan, los amiguitos mejor no juguemos con él, en la casa la mamá tampoco sabe cómo manejarlo, o evitan llevarlo a centros comerciales, evitan llevarlo a parques, o evitan llevarlo a cumpleaños porque viene fulanito, cuidado, escondan todo, entonces es una condición bastante difícil. Es doloroso. Es doloroso. Pero está real. Es totalmente real y es muy frecuente, entonces es tenaz. Viene en el sitio, con el que contamos todo. ¿Ah? ¿Qué te parece? Suena muy duro, ¿verdad? Muy... Pero es verdad, es real. Voy al corte comercial, ya regreso. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Muy bien, doctora, vamos a ir terminando. Quisiera enfocarme mucho hacia los papás. Entonces, es muy importante que los papás estén atentos. Es muy importante que los papás comprendan la situación. Es muy importante que los papás brinden amor. El amor tiene un poder sanador inmenso. Y 4, paciencia. Mucha paciencia. Que no perdamos los estribos también, porque a veces perdemos los estribos nosotros y lo que hacemos es generar un problema mayor. ¿Algo más para decirle a los papás que están ahí viéndonos, a los papás que están ahí compartiendo con nosotros? Pues a todos los padres de familia que en este momento están viendo o se están sintiendo identificados con los síntomas que hemos manifestado a lo largo del programa, es muy importante que se acerquen y busquen ayuda para tener mayor conocimiento y saber cuál es el paso a seguir, cómo pueden evaluar a su hijo para saber qué tipo de déficit está presentando, si es a nivel hiperactivo, si es a nivel inatento e impulsivo. Ahora, también el Estado tiene que hacer algo, ¿no? Porque el Estado tiene que preparar educadores capaces de ayudar en estos casos. Porque a veces el educador no tiene herramientas para enfrentar el tema y termina diciendo no, rotulándolo, rechazándolo también y bueno, terminamos haciéndole más daño. Es un tema pues bastante delicado porque se encuentra mucho que en los colegios los docentes no están preparados para asumir la responsabilidad de este tipo de niños y en muchas de las ocasiones prefieren recomendarle a los padres que los trasladen a un colegio diferente. Pues también es una opción en casos donde la hiperactividad o este tipo de problemas, existen colegios especializados con grupos pequeños que le permiten un mayor acercamiento y una mayor compañía a los niños pues por parte de los profesores. Qué importante eso. Además que es de generar equipos de trabajo también, porque la escuela tiene que sumarse con la casa y seguramente también con los psicólogos del caso que les puedan ayudar a sacar adelante el tema. Porque es un niño. Es una persona, es un proyecto de vida, es un sueño y no podemos dejar que se trunque tan fácilmente. Así es un niño en formación, es un niño en búsqueda de identidad, es un niño en construcción de su vida, entonces es ahí donde nosotros como adultos somos los responsables pues de sacar adelante a este niño. Margarita, yo creo que ya vas a formar parte de la lista de inventario de temas con Alberto Linero, porque te vamos a seguir invitando. ¿Ah? No, pues yo encantada, muy feliz y muy contenta de estar aquí, la verdad. Qué bueno que hayas compartido con nosotros. Todo lo bueno, ¿ah? Gracias. Usted es muy amable, gracias por estar con nosotros. Chao. Tú sabes.
subía a todas partes. Ningún juguete ni actividad captaban su interés durante más de pocos minutos seguidos. Se despistaba a menudo y actuaba de forma impulsiva, como si no fuera consciente de los peligros que tiene el tráfico en la calle o el centro comercial. Educar a Mauricio era simplemente agotador. Pero algún día ella fue al psicólogo y le hablaron del TDAH, ¿verdad? El trastorno de déficit de atención. Por eso, hoy hemos invitado a la doctora clínica Margarita Uma. Controlar sus impulsos. También tiene mucho que ver con toda esa parte de no saber, no medir el peligro, de no mantener la atención centrada por tiempos prolongados y muchos otros tipos de cosas que requieren de una evaluación clínica. A mí una de las cosas que me viene preocupando, doctora, es que me encuentro con que la gente diagnostica sin ustedes. Ok, ese es La gente pelada, ese pelado hiperactivo y le zampan un rótulo y se quedó así, ¿ah? Total. Es un tema muy importante y estoy totalmente de acuerdo con usted, padre, porque es una palabra que se ha vuelto popular. No, mi hijo es hiperactivo. De hecho, los mismos profesores a veces... Para conversar del tema. Ok, padre. ¿Gusta en saludarte? El gusto es mío. Todo lo bueno. Mauricio podría ser alguien diagnosticado, de hecho lo fue, con el trastorno de déficit de atención. Bueno, en realidad casos como el de Mauricio son muchísimos. Hoy en día el trastorno de déficit de atención e hiperactividad es una condición que está afectando mucho a niños y a niñas. En consulta es muy común escuchar este tipo de casos y en los colegios es totalmente frecuente este tipo de conductas en los niños. Es una condición que se caracteriza por una alteración en la conducta, pues más que todo en la incapacidad para... Tú sabes. Saludo especial para cada uno de ustedes, gracias por estar ahí, gracias por compartir con nosotros un momentito, gracias por aceptar la invitación que hacemos, gracias por abrir espacios para que nosotros podamos compartir con ustedes temas que son muy importantes. Mauricio, el hijo de una amiga, siempre había sido tremendo, incluso cuando iba a parvulario. Él revolvía toda la casa como si fuera un torbellino, gritaba, se metía en peleas con sus compañeros, se subía